doy inicio dando la palabra a la doctora Nora Carvajal. El objetivo del coloquio es básicamente dar a conocer los avances y los resultados de las investigaciones, tanto de nuestros estudiantes como de los ya graduados del programa. Por eso este coloquio es muy importante para nosotros. Pero además es uno de los requisitos de grado para nuestros doctorandos. Entonces, es una oportunidad para que desde diferentes partes externas a nuestro programa, pues se conozca cuáles son los temas que les interesan, los temas de investigación que están interesando y que se están desarrollando. Así que agradecemos a todos los participantes y bienvenidos a este coloquio. Bueno, gracias, Nora. Buenas tardes a todos nuevamente. Entonces, como les decía, me corresponde, y decía la doctora Nora, moderar la sección 1, perspectivas socioambientales del cambio climático, la que estamos hoy. Y pues aquí comentarles que estamos igual en una coyuntura con esta cuarentena dada por el SARS-CoV-2, este virus, que nos lleva a algunas reflexiones y muy asociadas también con el clima. Pero me llamó la atención esta frase reciente que salió en portafolio de Larry Fink, director general de BlackRock, una de las multinacionales de las inversiones. Plantea: los jóvenes post-coronavirus exigirán a la sociedad centrarse en la sostenibilidad y el cambio climático. Parece que se toma un gran énfasis en estos grandes temas a partir de esto visto por algunos pensadores y conocedores, digámoslo, por lo menos de dinámicas económicas a nivel mundial. Pero a partir de la cuarentena, pues nosotros estamos viendo cambios excepcionales en la capacidad de recuperación de la naturaleza. Personalmente, observo unos cambios que son sorprendentes. No se hubiera uno imaginado esa rapidez con que puede observar en cortos periodos de tiempo cambios. Inclusive se perciben cambios en elementos del clima y se ponen acento, como todos podemos ver, algunos desequilibrios sociales y espaciales. Siempre han existido, existirán, pero ahora estamos tomando un poco más de conciencia sobre estos aspectos. Bueno, entonces, para mí, primero que todo, es un honor moderar estas presentaciones, como ya nos leyó los temas la doctora Nora, y empiezo por dar cabida a la primera. Entonces, la primera ya se decía, entonces el Magister Marcio Vaquero Galvis nos presenta su propuesta metodológica de un modelo sintético general ambiental para la priorización de áreas en un contexto de cambio climático. Marcio Vaquero Galvis, pues es geógrafo de la Universidad Nacional con una especialización en evaluación de los impactos ambientales en proyectos. Es magíster en geografía del convenio UPTC-IGAC, del EPG. Tuvo un mérito académico, fue becario de las becas créditos convocatoria formación de capital humano de alto nivel para el departamento del Meta 2015 para maestrías y doctorados en Colombia. Con esta beca, pues lógicamente fue su apoyo para desarrollar la maestría muy exitosamente. Marcio tuvo tesis meritoria, trabajo de investigación de maestría meritoria en el proyecto, con su proyecto de investigación de maestría, distribución espaciotemporal de temperatura, precipitación y caudales en escenarios de cambio climático. Análisis y proyecciones de sus principales efectos en la cuenca del río Guatiquía, Colombia, 2015-2045. Y en esta, pues, obtuvo su grado de maestría y uno de los comentarios para darle su grado, su label de meritorio por lo jurado fue su aporte desde la geografía de la región para la gestión socioambiental del territorio. Entonces, Marcio, tienes tus 10 minutos para tu presentación. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los invitados a este coloquio y pues bueno, primero parto de presentarles
aparte de los resultados del objetivo 3 del proyecto de investigación, y era muy importante presentar cómo se maneja el contexto del cambio climático en escalas diferentes a las que manejan los estudios normales, los estudios a nivel nacional, a nivel institucional. Entonces fue un estudio, digamos, a escala subregional. Siguiente, profe. Entonces, para plantear una escala subregional importante y que tuviera unas condiciones biogeográficas importantes, se seleccionó pues, la subzona hídrica conocida como la cuenca del río Guatiquía, que hace parte de 2 departamentos, Cundinamarca y Meta, y por 8 municipios. Siguiente. Entonces, para plantear, digamos, este análisis, esta discusión desde un área geográfica, subregional, y para el análisis del cambio climático se planteó las herramientas y las perspectivas metodológicas que tiene la geografía ambiental para profundizar los medios y los análisis y la comprensión de los problemas relacionados entre el medio y los recursos naturales y su dinámica poblacional con el territorio. Entonces, a partir de estos conceptos y estas metodologías que plantea la geografía ambiental, y en contraste que con el cambio climático, que no es esa discusión que es inequívoco, que existe y que está siendo potenciado por las actividades humanas, se decidió practicar un ejercicio comparativo y descriptivo de las condiciones biofísicas, en este caso, resaltando una parte del tema de la importancia ambiental, otro el tema de riesgos y de cambio climático, y otro tema en el tema de ecología. Siguiente. Para el desarrollo metodológico, planteamos una propuesta de análisis de variables y de indicadores a partir de unos componentes. Esto se definió a partir del uso de herramientas de sistemas de información geográfica para que a partir de esta selección de variables y de indicadores que agruparan otro tipo de capas de información para que fuera sintética y permitiera un análisis rápido y general de un área determinada, pues se generó, digamos, esa selección de campos. Luego se generaron unas ponderaciones y unos análisis a partir de estos sistemas de información geográfica para unas obtenciones cartográficas. Siguiente. Entonces, para la generación del modelo, nosotros se generó, digamos, el uso de las herramientas desde Model Builder para poner determinados indicadores y componentes. Uno referido al tema de importancia ambiental, que para dar ejemplo, una de las variables, uno de los indicadores que nosotros manejamos, que se llama índice de importancia ambiental, está compuesto por otras variables ya generadas, en este caso por el Instituto Alexander von Humboldt, donde manejan capacidad de sensibilidad del ecosistema, nivel de desagregación en las ubicaciones territoriales de estos ecosistemas, sensibilidades, demás variables que agrupan un poco coberturas. Entonces se seleccionaron variables que integraran otras para hacer un análisis un poco más sintético. En el tema de riesgos, obviamente se incluyeron el tema de precipitaciones medias anuales multianuales, temperaturas medias anuales multianuales, susceptibilidades de inundaciones, informaciones ya generadas espacialmente, digamos, por el IDEAM en el tema de impactos prospectivos del cambio climático, en este caso, en los próximos 20 años, ¿cierto? Que las proyecciones se generaron desde el 2011, para no abarcar, digamos, un universo de 100 años, que normalmente los procesos del cambio climático se manejan en estudios de 30 años, pero en este caso nosotros manejamos solo los primeros 30, para no irnos un poco más allá de lo que no sabemos ahorita, digamos, en esos contextos. Y también al tema de erosión y de edafología, puesto que se ve directamente implicado por las transformaciones y las afectaciones de estas variables climáticas. Entonces, nosotros generamos determinados pesos y determinadas condiciones y calificaciones, sean altas, medias o bajas, según las características específicas de estas variables. Entonces, obtuvimos los datos, digamos, siguientes. Para cada uno de estos componentes obtuvimos unas ubicaciones y diferenciales en las cuencas. Entonces encontramos que en el tema de riesgos y cambio climático, que tiene 5 variables, al integrarlas y analizarlas con determinados pesos, dándole una relativa mayor importancia al tema de precipitación y al tema de temperatura, y al tema de inundaciones, encontramos que la cuenca media, que es donde está dispuesto ahorita el cursor del profesor Rigaud en la presentación, es donde más se generan los posibles riesgos o susceptibilidades
al cambio climático dentro de esta área de estudio. En la parte alta de la cuenca es la parte hacia arriba del mapa, ¿cierto? Que está ubicada en la parte de Cundinamarca, el municipio cerca al Sumapaz. Son condiciones favorables, resistentes al cambio climático debido, digamos, a las bajas alteraciones en cantidades de niveles de precipitación y a unas constancias, digamos, en aumento o en disminución, pero cercanas al cero. Entonces, digamos, encontramos que hay unas condiciones, al menos no tan posibles de ser afectadas. En el tema de importancia ambiental sí encontramos una diferencia marcada entre las tres partes de la cuenca. La cuenca alta tiene unas condiciones de importancia y de sensibilidad ambiental muy alta, al ser las áreas donde pues realmente en su ciclo hídrico capturan todo el tema de aguas y genera, digamos, contribución al río principal, que es el río Guatiquía, hacia sus afluentes principales, y una grave y demarcada cambio en la parte media y baja de la cuenca. Entonces, que es realmente donde encontramos que hay ecosistemas de bosques de galería, hay muchos pastos, algunos tipos de cultivos. Entonces, las condiciones ambientales, digamos, son un poco más bajas en contraste a las relaciones de bosques que se manejan en la parte media y alta. Y en el tema de erosión sí se encontró una diferenciación, es que debido a las condiciones geomorfológicas y geológicas de esta cuenca, la parte media tiene unas condiciones muy altas a presentar procesos de erosión y procesos de susceptibilidad a remociones en masa. Entonces, a partir de los análisis que encontramos dentro de estos tres componentes y a partir de los pesos, dando una relación a riesgos y cambio climático, encontramos la siguiente interacción en el mapa. Siguiente. Entonces, encontramos una diferenciación a partir, digamos, del uso de imágenes raster, ¿cierto? Y de valores a píxel de 30 por 30 para cada celda para poder hacer un análisis a escala unos 100.000 de la cuenca. Esta cuenca dispone de distancia, como ustedes los ven en los mapas, de alrededor de unos 140 kilómetros de cauce, ¿cierto? Del río principal, pero tiene unas áreas un poco más grandes. Entonces, se diferencia y permite analizar, ¿cierto? Que debido a las demarcadas características ambientales y de cambio climático, encontramos que se pueden priorizar de manera sintética, ¿cierto? Determinadas condiciones para analizar. Entonces, uno, encontramos que el 80% del área de estudio presenta condiciones de alta o media sensibilidad al cambio climático. Entonces, estamos diciendo que mucho más del área normal que se analiza en una cuenca, porque normalmente las cuencas se trata de reforestar la parte alta o el tema donde se manejan las aguas, o partes abajo en el rompimiento entre las cuencas medias y bajas donde se generan los cambios súbitos de niveles del río. Encontramos que principalmente en esas áreas no se encuentra, información importante a diferentes escalas en el tema de variables de información. Encontramos que muchas áreas del tema de escalas entre los 500 metros y los 2.500 metros de altura genera dificultades en el tema de gestión del agua, en el tema de gestión de riesgos, y podemos encontrar entonces diferencias y ciertas conclusiones. Siguiente. Entonces, principalmente las conclusiones que nosotros podemos y encontramos es que uno, dimensionar la dinámica diferenciada de la cuenca del río Guatiquía permite que esta interrelación entre informaciones del componente biofísico y el estudio sobre un contexto del cambio climático permite saber a escala subregional de manera sintética y rápida cuáles deberían ser las áreas en donde priorizar unos nuevos estudios, unas nuevas atenciones, unos nuevos manejos de mejores variables, una nueva gestión del cambio climático que poco se ve en las gestiones municipales, ¿cierto? Y una gestión del riesgo integral. Igualmente encontramos que hay zonas que son muy altas en sus condiciones de sensibilidad y de afectaciones al cambio climático, por lo que generar información por parte del Estado, por parte del, no importa si es del orden nacional o del orden departamental o del orden municipal, si se plantea, digamos, la presentación de nuevas estaciones climáticas y otras informaciones, facilitaría la gestión de los recursos y la gestión del territorio de una mejor forma. Esta región, en este caso el área donde se estudió,
por más de que se encuentran 40 o 50 estaciones hidrometeorológicas, solo unas 7 u 8 son funcionales, otras ya están en desuso, otras tienen errores de información, faltante de datos, etcétera. Entonces, esa es una de la importancia que se encuentra. A nivel subregional y a nivel de una escala, unos 100.000, se pueden hacer análisis para priorizar áreas para poder gestionar el territorio. Pero es importante que se manejen otra suerte de variables y otra suerte de interrelaciones, y no solo el tema del componente biosférico, sino el tema del componente económico, el componente socioambiental, el demográfico e incluso el cultural, que permitiría, digamos, una gestión integral del territorio. Esto es un ejemplo de que sí se permiten priorizar áreas en un contexto de cambio climático a escala subregional. En este caso es homologable, se hizo el ejercicio en otras cuencas y permite homologarse con diferentes resultados en otras cuencas a nivel de subzonas hídricas en Colombia, pero lo importante sería gestionar el territorio, puesto que las afectaciones y los riesgos naturales sean unas escalas un poco más grandes. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marcio. Entonces les recuerdo que pueden ir copiando sus preguntas en el chat y ojalá indicando a quién están dirigidas, porque ahora seguimos con la siguiente ponencia. Entonces la ponencia que sigue a cargo de Pedro Simón Lamprea Quiroga, cambio climático como oportunidad para proteger la sabiduría campesina en el altiplano cundiboyacense. Pedro Simón nos presenta avances de su investigación, parte de los avances de su investigación, conocimientos tradicionales y científicos sobre la erosión pluvial, la variabilidad climática y el cambio climático en el corredor Bogotá-Duitama, Colombia. Es ingeniero forestal, especialista en ecología y medio ambiente, magíster en ciencias ambientales y candidato a doctor en geografía del convenio PTC-IGA, el EPG. Hace parte del grupo de investigación de GEOT, Grupo de Investigación en Geografía de Ordenamiento Territorial. Su experiencia en manejo de recursos naturales, principalmente con enfoques participativos en empresas de acueducto de alcantarillado de Bogotá, gestión ambiental, Ministerio de Ambiente, Ecopetrol, IDEAM, proyectos de infraestructura vial nacional, docente de varias universidades. Actualmente consultor ambiental en proyectos de gas. Entre sus investigaciones se orientan principalmente al medio ambiente, hidroclimatología, erosión y cambio climático. Entonces, Pedro Simón tiene la palabra para sus 10 minutos. No sé si no ha activado el micrófono, ¿no se le escucha? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les agradezco a los organizadores y a los participantes este espacio para traerles esta charla que pues básicamente se deriva del trabajo de la investigación doctoral que se llama o se titula Conocimientos tradicionales y científicos sobre la erosión pluvial, la variabilidad climática y el cambio climático en el altiplano, en el corredor Bogotá-Duitama, Colombia. ¿A qué viene este interés o por qué se deriva el planteamiento o el trabajo que les quiero presentar hoy? Básicamente por dos razones. Una, porque en el conocimiento científico pocas veces se incluye la parte subjetiva de las comunidades rurales. En este conocimiento relacionado con la erosión, el cambio climático y la variabilidad climática, que son temas bastante, llamémoslos, complejos, interrelacionados y pues desde muchas disciplinas tratados, bien sea por los edafólogos, bien sea por los climatólogos o inclusive todos los profesionales de las ciencias de la Tierra. Y adicionalmente, pues, el interés también, porque pues si no se involucran estos actores claves, como son las comunidades, pues desde el punto de vista de tener en cuenta su visión y su percepción, pues difícilmente vamos a avanzar o vamos a atacar este problema de la erosión. El área donde se desarrolla la investigación doctoral es un área donde prácticamente la vivimos los que estamos aquí en el altiplano. Estamos en Bogotá, entre Bogotá y Duitama, un área que está alrededor de los 2.100 a los 3.300 metros,
relativamente muy homogénea desde el punto de vista fisiográfico a nivel, llamémoslo, de paisajes. Si lo queremos contrastar contra procesos un poco más complejos, donde intervienen, por ejemplo, remociones masales, que no es un tema desde el punto de vista abordado en la investigación. Entonces, ¿qué se busca? Cierta homogeneidad, pero desde el punto de vista de la erosión, pues la participación de diferentes niveles o grados de erosión. A modo grueso, los colores rojos y naranjas presentan o se delimitan las áreas con erosión severa y muy severa, y desde la óptica pues podemos ver la gran afectación que se encuentra en Boyacá hacia la parte de Villa de Leyva, y en Cundinamarca hacia el sur de Tominé, o sea, en Guatavita, y hacia la región conocida como la Cuenca del Checo, inclusive muy fuertemente trabajada por otras entidades de la conservación como la CAF. Siguiente. Siguiente, por favor. Este enfoque de tener en cuenta la parte humana o la parte del conocimiento campesino, pues tiene unas amenazas, básicamente frente a lo que podemos identificar como conocimiento local o sabiduría campesina, relacionado principalmente con la tecnología de hoy día, de la informática y de las telecomunicaciones, que más adelante lo voy a explicar, por los modelos de desarrollo económico, que son principalmente de tipo extractivista, o donde precisamente, sin querer entrar en conflicto con el desarrollo económico, pero sí muy bien orientados al concepto de productividad y al concepto de crecimiento económico. Esos son realmente elementos o factores que ponen en serio problema el conocimiento local, y desde luego con este cambio climático que nos rige a nivel local y global, pues son una de las series o una de las amenazas más fuertemente que se presentan frente al conocimiento local. Siguiente, por favor. Precisamente lo que entendemos o lo que se quiere rescatar es la identificación de ese conocimiento local, que en muchos contextos lo identificamos como sabiduría, o esa práctica que se recibe como parte del conocimiento, como parte de una experiencia que se transmite de generaciones y que tiene adicionalmente un reconocimiento social. En este caso, pues esa sabiduría es lo que hace la identidad y hace participe todos los contextos desde el punto de vista cultural. Y la importancia de esto tiene que ver con que en la medida de que busquemos introducir conocimientos científicos que avasallen o que desplacen el conocimiento local, pues terminamos en cierta forma con un proceso de erosión cultural o de erosión del conocimiento local. Siguiente. Siguiente, por favor. Frente a las condiciones que nos atañen en el área y en el campo de la investigación, tenemos pues prácticamente una realidad que es la que se interpreta, y es la que básicamente los campesinos, en este caso los agricultores, principalmente los que tienen contacto con la tierra, pues básicamente tienen una cantidad de conocimientos o un acervo local que, como decía, está peleando permanentemente contra estos modelos de desarrollo o contra estos conceptos traídos, llamémoslos, de los centros de investigación o de las aulas de investigación hacia sus regiones, con paquetes tecnológicos, con enfoques de extensionismo o de extensiones de conocimiento que básicamente los ven desde el punto de vista de los ignorantes versus los conocedores desde el punto de vista científico. Entonces, lo que hemos encontrado en estas investigaciones en el altiplano cundiboyacense es que en la medida que las comunidades no logren conservar sus valores, sus creencias, sus costumbres y sus prácticas, perderán básicamente estos hilos del tejido que realmente los unen y los representan, dándole la identidad y dándole el valor como tal desde el punto de vista de la agricultura. Siguiente, por favor.
Este proceso arranca desde el análisis de cómo se adquiere ese conocimiento hasta llegar a un nivel básicamente ulterior o superior, donde podamos encontrar de que el valor o el razonamiento o las prácticas locales terminen reconociendo el conocimiento a nivel compartido, a nivel de lo que básicamente la filosofía o los procesos no zoológicos llaman como conciencia. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros, como supuestos sabedores o supuestos conocedores de la parte científica, no partimos de involucrar unas creencias, de adaptar o de meter dentro de nuestro saber científico esas experiencias y esas interpretaciones, pues difícilmente le vamos a dar cabida a todo lo que tiene que ver con el conocimiento local. Siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Para nosotros el significado de suelo es uno, como para el ingeniero civil es otro, como para el artista es otro, y desde luego para el campesino es otro. Tiene un significado diferente del suelo, los recursos naturales, como lo queramos llamar, o los recursos con los que él básicamente consigue su sustento y su productividad o su, como dicen, proyecto de vida. Entonces, esa espiral que nosotros atravesamos a través de unos análisis de razonamiento, para tener ese acercamiento de lo que es el mundo con la realidad, de lo que es el territorio campesino, si no lo tenemos en cuenta con todos estos factores, difícilmente vamos a entender qué es la sabiduría para ellos, qué es el conocimiento local y qué verdaderamente puede aportar el conocimiento científico como una serie de puente o como una serie de diálogo entre esos dos saberes, tanto el campesino como el científico. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tratamos de identificar es que esta aprehensión de conocimiento solo se logra con el reconocimiento de estos hechos y estas formas de reflexionar tanto de lo que ellos hacen como de lo que nosotros entendemos del proceso erosivo, en este caso que es simplemente un pretexto, porque hubiéramos podido colocar de eje de investigación el manejo del agua, el manejo de los alimentos, el manejo de la ganadería, cualquier elemento que tuviera que ver con el conocimiento local. Entonces, desde esa lógica, el proceso de rescate y revaloración del conocimiento campesino está hecho o está fundamentado precisamente en este tipo de reflexiones, en este tipo de reconocimientos de sus valores y creencias. Siguiente, por favor. Entonces, a manera de síntesis o como una recolección de elementos de los que he presentado, básicamente este entronque colaborativo de los saberes tradicionales con el conocimiento científico es lo que pretendemos hacerlo como una especie de que sirva más bien de puente entre las partes, de comunicación o de intercambio dialógico en que verdaderamente confluyan los dos conocimientos para sacar avante, digamos, las ventajas de los dos. No tanto buscar las diferencias, las congruencias, las similitudes o partes contrarias, sino buscar realmente cómo se repotencia o cómo se revalora la parte local desde el punto de vista que son ellos los que verdaderamente tienen en sus manos y en sus decisiones prácticamente el proceso de controlar cualquier fenómeno de deterioro en su finca o en su territorio. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nosotros podamos saber llevar ese conocimiento científico hacia el territorio y viceversa, poder rescatar ese conocimiento local hacia la parte científica, podíamos identificar de alguna manera, bloquear esas fronteras o romper esas fronteras desde el punto de vista de que le pudiéramos dar apertura a lo que puede ser, como dicen, la sana reflexión y no llevar de pronto mensajes, llamémoslos copiados, que generalmente los medios de comunicación terminan haciendo y que nosotros terminamos replicando muchas veces, haciendo de pronto una, como dicen,
facilitación de la erosión cultural en la medida que nosotros mismos, la parte científica, no depuramos y no facilitamos el entendimiento, que es lo más importante, para que el conocimiento, en este caso, del cambio climático y cómo afecta la erosión y cómo podemos utilizar los conocimientos locales, no degraden y no erosionen esa parte que es tan importante, sobre todo en esta coyuntura, donde ha habido un desplazamiento o un cambio de los saberes, territorios que anteriormente eran fácilmente reconocidos por su cultura agrícola, hoy día está migrando finalmente a una cultura, llamémoslo, de las zonas de descanso, de las zonas de ocio o de las zonas que no tiene nada que ver lo uno en función de lo otro como daño, sino lo que tiene que ver es en función del desplazamiento de las personas y por ende del conocimiento local, que es lo que tratamos de buscar, cómo asegurarlo y cómo hacerlo perdurable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pedro Simón por la presentación. Bonita imagen. Damos entonces continuidad con la última ponencia de la sesión, es Predicción del cambio climático en la salud de los ecosistemas, a cargo de la doctora Claudia Patricia Gómez Rendón. Claudia Patricia es ingeniera sanitaria de la Universidad, no alcanzo a leer acá, doctor en Geografía, Convenio Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como sabemos. Y acá, Gracias, Claudia, sí. Claro que sí, de la Universidad de Boyacá, es ingeniera sanitaria. Doctor en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, programa LPG. Investigación postdoctoral en curso, Bioprospección y Cambio Climático en la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación del impacto ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Como experiencia profesional principalmente, docente investigador de la Universidad del Bosque, Facultad de Ingeniería y Medicina en los programas de Ingeniería Ambiental y doctorado en Salud Pública. Docente de la Escuela de Ingenieros Militares en la Maestría Gestión del Riesgo y Desarrollo, Área Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Docente, Universidad Libre, Instituto Posgrado, Facultad de Ingeniería y consultor ambiental. Entonces, Claudia Patricia, tienes tus 10 minutos para tu presentación. Bien, buenas tardes. Primero, pues, quiero agradecerle a Nora, a Vladimir, por habernos invitado, a Rigot, Marcio y Pedro Simón por compartir en esta tarde este ejercicio académico y de investigación, donde lo que se pretende es realmente ver la articulación de la importancia de la geografía en los diferentes proyectos y desde los diferentes perfiles profesionales cuyo enfoque es el que nos permite a nosotros llegar a plantear proyectos, soluciones, alternativas y tal vez inquietudes cuando incluimos esa variable geográfica. Pues bien, yo quiero además agradecerle a todos los que están participando en este coloquio y por supuesto desearles que este sea un verdadero éxito en las sesiones que nos quedan además de esta. La siguiente, por favor. Bien, yo voy a tocar un tema que es desde esa relación salud, esa relación ambiente. Cuando nosotros hablamos de la salud ambiental, básicamente lo que nosotros estamos buscando o estamos interpretando es cómo esos elementos biofísicos, naturales, socioeconómicos que hacen parte del ambiente inciden en la salud humana. Ellos, cómo se ven, digamos, motivados a actuar de X o Y manera en función de a lo que el mismo hombre la ve a él, a esos ecosistemas o al ambiente lo aboca, lo deteriora, lo afecta
y él también cómo reacciona y cómo se vuelve, entonces, cómo afecta al hombre como tal. Eso significa que nosotros entonces necesitamos entender la salud ambiental de los ecosistemas y la estrecha relación que existe con la salud humana. La siguiente, Rigot, por favor. La siguiente. Cuando nosotros hablamos de determinantes en salud, hablamos desde dos puntos de vista, de los determinantes ambientales en salud y los determinantes sociales en salud. Lo que estoy mostrando en esta diapositiva son 7 modelos de determinantes ambientales en salud. El primero es el modelo integrado para la salud ambiental, expuesto por Dixon y Dixon en el año 2002. Hay otro que fue formulado por el PENUMA, Fuerza Motriz, Presión, Impacto, Respuesta. Tenemos otro que lo denominamos MEME, Múltiples Exposiciones, Múltiples Efectos. El IEHIA, que es el modelo de evaluación integrado del impacto en salud ambiental, el modelo de evaluación del impacto ambiental, que conocemos todos nosotros con las diferentes metodologías, solo que aquí incluimos en esa evaluación ambiental variables de salud. Hay otro modelo que es el ecofeminismo, y hay un último modelo que es el de geosalud, que es el que hemos venido trabajando desde hace un tiempo para acá. Voy a explicar un poco en qué consiste ese modelo de la geosalud. La siguiente, por favor, Rigot. Este modelo de geosalud, si ustedes lo entran a mirar, él nos está asociando todo lo que es el ambiente, todo lo que es la sociedad y todo lo que es la parte de respuesta, que es todo ese componente legal, los acuerdos, etc. Quiero mostrar que ese modelo de geosalud trabaja a partir de fuerzas motrices, presión, procesos naturales, efectos, respuesta, estado, exposición, vulnerabilidad e impactos. Lo que nosotros buscamos con los determinantes ambientales en salud es no solamente llegar a establecer que el ecosistema tiene mala calidad del aire, que el suelo está afectado, sino que realmente subamos la categoría del análisis y empecemos a mirar las diferentes fuerzas y presiones que se enmarcan en el lugar donde se encuentra un determinado ecosistema. Para eso, entonces, en la fuerza motriz, lo que nos está diciendo a nosotros es cuál es realmente el detonante. La fuerza motriz nos está indicando a nosotros qué es lo que motiva o impulsa a los procesos ambientales que se involucran en él. Cuando nosotros hablamos de presiones, pues estamos diciendo que es la expresión o la ocupación del ambiente. Cuando hablamos nosotros de estado del ambiente, nos estamos refiriendo a nosotros a la línea base que manejamos desde ambiente. ¿Qué tenemos? ¿En qué estado lo encontramos? Cuando hablamos nosotros de exposición, estamos nosotros evaluando toda esa relación que existe entre la interacción entre los seres vivos y los peligros inherentes al ambiente. Cuando nosotros hablamos de efectos en la salud, es porque necesitamos nosotros relacionar cómo o qué nos dicen las estadísticas en salud. Cuando hablamos de nosotros de exposición ambiental, es porque tenemos que encontrar cuáles son los factores de riesgo que se asocian y poder entonces articularlo con la vulnerabilidad. Si ustedes se dan cuenta, el diagrama nos está mostrando unas interconexiones entre todos. Y ustedes me dirán, ¿dónde está el cambio climático? Pues bien, aquí nosotros tenemos el cambio climático como un elemento de la presión en ese análisis que nos permite a nosotros entender cómo es que el cambio climático ejercen por esa intervención humana unos efectos ambientales importantes y que van a detonar en
la salud del ecosistema que finalmente nos va a afectar a nosotros. La siguiente, Rigot, por favor. Vamos a mirar un estudio de caso que venimos trabajando dentro de la investigación que venimos haciendo en conjunto con el EPG, con Quintana Roo, que por ahí vi a Boni conectada. Estamos trabajando el Atlas del Cambio Climático de las Américas y nuestra universidad, la Universidad del Bosque, tiene el compromiso de trabajar todo el tema de salud ambiental. Ya hemos hecho unos ejercicios y cada vez que hacemos ejercicios vamos mejorando. Seguimos trabajando y no solamente con el modelo de salud, sino que estamos trabajando con diferentes modelos que ustedes, de los que les acabé de mencionar, pero donde hacemos más hincapié, por supuesto, es en el de geosalud. Cuando nosotros entonces hablamos de fuerzas motrices, lo que estamos buscando o lo que hacemos es tomar, en este caso que tomamos el páramo de Santurbán y ubicamos nosotros cuáles son los puestos de salud que encontramos dentro del páramo, porque recordemos que el páramo de Santurbán, él está enclavado, o se enclavan en el mejor, alrededor de 30 municipios, lo administran 3 corporaciones autónomas regionales, que es Corponor, la CDMB y la de la frontera con Santander. Es un páramo que es del orden de 142.000 hectáreas, se mueve entre 2.800 y 4.290 metros sobre el nivel del mar y es reconocido por todos nosotros como un ecosistema de una fortaleza hídrica importante para la región y de hecho sabemos nosotros los múltiples problemas legales en los que nos hemos visto abocados en virtud de la delimitación o no delimitación del mismo. Bien, en esa fuerza motriz siguiente, vemos nosotros todo el tema del capital humano, cómo está el tema de educación, dónde están asentadas la educación. Y en presión, ya empezamos, la siguiente, Rigot, y en presión, la siguiente, por favor. En presión empezamos a mirar todas las actividades humanas que generan presión. Esto significa que nosotros veamos, por ejemplo, dónde están localizadas las minas dentro del páramo y empezamos a espacializar cada una de estas actividades para confrontar con la incidencia del cambio climático. Aquí estoy mostrando solamente un escenario, el escenario 2011-2040. Lo que estamos haciendo hoy en investigaciones ya es modelando a escala local el escenario de cambio climático para poderlo cruzar con los otros determinantes ambientales. Siguiente, por favor. Miramos otros determinantes en presión, como es todo el sistema hídrico que está en el páramo, como todo el sistema de grado de remoción, de la incidencia de la remoción en ese páramo. La siguiente, por favor. Vemos nosotros todo el tema ya en materia de ambiental como otro de las fuerzas motrices. Vemos los procesos naturales, entonces cómo es la distribución de la hidrometeorología, cómo se comporta la geología, y empezamos nosotros a hacer todo el barrido por cada uno de los elementos, entonces, de esos procesos o del componente físico en términos de procesos como tal, o sea, qué es lo que el hombre hace frente a la hidrometeorología, en otras palabras, el comportamiento de la lluvia y cómo él va incidiendo. Entonces empezamos a cruzar todos esos resultados de acuerdo a la relación que tenemos nosotros en ese diagrama grande donde está el modelo de geosalud. La siguiente, por favor, Rigot. La siguiente, por favor. Listo. Aquí vemos nosotros en términos de estado del ambiente, empezamos a ver coberturas de bosques, cuerpos hídricos que tenemos dentro del páramo. La siguiente, por favor. Y empezamos a evaluar exposición y vulnerabilidad. Fíjense que cuando nosotros miramos esa exposición, empezamos a trabajar la vulnerabilidad. Regálenme 2 minutos más, por favor. Empezamos a trabajar la vulnerabilidad, pero también tenemos que trabajar el riesgo. Eso significa
que en la vulnerabilidad nosotros entonces echamos mano de los determinantes sociales en salud. Miramos entonces cómo está ese territorio en términos de posición socioeconómica, ingresos, etcétera, de la población asentada en ese ecosistema. La siguiente, por favor. Evaluamos el impacto ambiental, en este caso utilizamos una matriz de Leopold con toda la información que vieron ustedes espacializada. Nosotros evaluamos, la matriz de Leopold no, la matriz de Vicente Conesa, donde identificamos la naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. Trabajamos toda la ecuación, no la manipulamos y eso nos dio la posibilidad de entrar a calificar esa matriz y a jerarquizar el resultado. La siguiente, Rigot. Con esos resultados procedimos nosotros a mirar la respuesta como otro de los determinantes ambientales en salud, y esa respuesta está relacionada con todas las acciones que hacen los entes gubernamentales, la misma sociedad, las mismas corporaciones y todos los intervinientes en ese ecosistema en aras de la protección y en aras de la respuesta, no solamente del páramo, sino qué hacen cuando se detona todo el tema de salud, qué hace cuando se detona todo el tema de educación, qué hace cuando los procesos de erosión. Entonces, todo ese marco legal y las respuestas frente a todas esas actividades. La siguiente. La siguiente, por favor, Rigot. Y luego, nosotros lo que hacemos es cruzar toda la información del modelo para poder interpretar el resultado del modelo. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, en el modelo teníamos nosotros fuerza motriz totalmente articulado con presión, eso nos da un resultado y empezamos a cruzarlo para poder determinar cuáles son las áreas de mayor intervención, las áreas de mayor antropización, cómo está funcionando el ecosistema y cómo ese cambio climático realmente es el que me está afectando el páramo de Santurbán, en este caso como ejemplo. Nosotros entonces por eso lo llevamos a escenarios y en esta segunda parte de la investigación, insisto que ya lo he mencionado, vamos a trabajar en la modelación de la distribución espaciotemporal del cambio climático con las mismas fuerzas motrices, con los mismos determinantes y sociales ambientales en salud para efectos de poder llegar a calcular un índice de salud, poder llegar a un dato donde nosotros en una escala jerárquica podamos nosotros decir cuáles son las zonas donde están más enfermas, digámoslo así, entre comillas, esa enfermedad del páramo, para poder entonces hacer toda la gestión ambiental en el páramo de acuerdo realmente a lo que encontramos allí. En el ejercicio, ya para terminar, en el que acabamos de terminar hace un mes, ya incluimos la participación de la comunidad, entender ese tema de cambio climático con ellos y cómo entienden el ecosistema. Utilizamos una metodología en la parte social que fue de observación participante, y eso ha hecho robustecer mucho más nuestra investigación en salud de los ecosistemas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Entonces, vamos a iniciar la sección de discusión, llamémosla panel discusión, donde pues ya algunos han puesto sus preguntas. Igual hay momentos durante la discusión para nuevas preguntas, vamos a abarcar las que ya están allí por parte de los participantes. Entonces, en esta sección hay unas preguntas orientadas, voy a seguir el mismo orden. Entonces, las preguntas inicialmente específicas para Marcio. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo definieron que la importancia de las variables fueran 25, 50, 25? Ok, listo.
Gracias por la pregunta. Incluso en esa misma pregunta estaba leyendo el chat, voy a responder cómo se calibró el modelo. Entonces, a partir se buscaron, digamos, referencias bibliográficas en Colombia, cómo se analizaban de manera diferenciada el estudio de los componentes enfocadas hacia el cambio climático. Entonces encontramos dos estudios, uno que se generó a partir del MOTRA, que es el modelo de ordenamiento territorial regional, en este caso para la Amazonía, que generó el DNP, el Ministerio de Ambiente, el IDEAM y Visión Amazonía, y otros son los modelos cartográficos que se hacen a escala 1/100.000 para departamentos que maneja el IDEAM. Entonces ambos modelos manejan de manera diferencial los estudios por componentes y se hizo la selección para que fuese homologable el estudio a escala subregional en el proyecto. Se decidió manejar el modelo de calificación que manejan estos dos estudios para que se pudieran, digamos, contrastar o relacionar los análisis generados a esta misma escala, ¿cierto? Puesto que las fuentes de la información que emplearon estas cuatro entidades para generar estos dos proyectos, uno de los de cambio climático a escala 100.000 a nivel departamental y otro para los modelos de ordenamiento territorial regional que ahora están dispuestos dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Presidencia, son estos valores y son estas selecciones de capas. Obviamente, las evaluaciones que se generaron en estas incluyen una suerte mayor y una mayor cantidad de variables, a veces un poco más de detalles en la forma de calificar las mismas variables y los indicadores. Entonces lo que se trató de hacer fue seleccionar indicadores y variables que permitieran integrar otras variables y otras capas de información, ojalá que tuvieran referencias espaciales, ¿cierto? Y que tuvieran la misma metodología que estas dos fuentes a nivel oficial. Ok, gracias, Marcio. La pregunta era de Julio César Caro. Y ahora una nueva pregunta de Ronald Díaz. ¿Cómo se calibró el modelo para ver si era acotado? Ok, listo. Se corrió el modelo con los pesos estimados que generaban estos dos estudios, estas dos fuentes, puesto que no existen más estudios a escala subregional en el país a nivel de cambio climático, solo estudios de tesis que evalúan a veces otra suerte de estaciones o a veces otros enfoques. Entonces, como había muy poco recurso en el tema bibliográfico oficial para el país a esas escalas, entonces se tomó esas calificaciones. Se corrió el modelo y se hizo unas comparaciones con diferentes pesos, por lo que daba una desviación del 5%, que sin importar se calificaran 5% más unos u otros, el modelo daba muy similar. Entonces se calificó y se contrastó con estos tamaños de píxeles de 30 por 30 y permitió, digamos, correlacionar con el estudio que tiene el Departamento de Cambio Climático y se validó con el estudio de gestión de riesgos que tiene el Departamento del Meta en su proyecto anterior de la anterior gobernación, ¿cierto? Y se pudo contrastar que las áreas, que esa información se levantó 1.25.000 con otra suerte de calificativos, corresponden a nivel general, digamos, con el nivel de generalización de las escalas, a las mismas áreas que la gobernación está priorizando para su trabajo. Gracias. Miguel Ángel Castiblanco pregunta, según el mapa, veo que se le da más peso a la erosión ligera que a la moderada. ¿Por qué razón? Exacto, yo quiero pedir unas excusas. Un tema logístico tecnológico puso la versión anterior del mapa. Les voy a compartir un momentico la imagen, si me los permiten, del mapa real del tema del componente de erosión, y responde a la duda de por qué aparecía mal pesado. Sí se le dio más peso al tema de erosión moderado y sí corresponde a los cambios de pendiente, ¿cierto? Sobre los 430 metros o 500 dependiendo de la ubicación en la cuenca, ¿cierto? Y estas dos líneas azules que se ubican son las divisorias a nivel general entre la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Y realmente gran parte de la cuenca baja corresponde a erosiones ligeras, ¿cierto? Pero la parte media donde rompe la pendiente sí corresponde a las erosiones más altas, incluso como lo vi en los comentarios, corresponde a los materiales pétreos y geomorfológicos que se encuentran allá. Incluso eso ha sido niveles de riesgo y eso fue una de las motivaciones que me dio por generar este estudio cuando se hizo la tesis de investigación en la maestría, es
han habido una suerte de eventos naturales de inundaciones con pérdidas humanas por el río Guatiquía, ¿cierto? Y sin hablar del nivel de riesgo que tiene el río Upín, que es uno de los drenajes al río Guatiquía, que está sobre el municipio de Restrepo, que el río está casi 6 metros sobre el nivel del centro poblado. Entonces, la suerte de riesgos por inundaciones y por cambios de pendiente, por el nivel tan grande que tiene de sedimentación esta cuenca, pues es muy alto. Y sí, tiene razón, fue una excusa tecnológica, el mapa había aparecido con las convenciones al revés y se veía diferente, pido la excusa. Yo creo que eso tiene que ver con la pregunta de Carlos Enrique Castro. En la parte baja de la cuenca del río Guatiquía hay mayor tendencia a la sedimentación. Esto es más claro en el municipio de Restrepo. Y en los Sí, patrones de totalmente. pensamiento en el río. Entonces, Totalmente, sí. Los estudios geológicos y geomorfológicos que se han hecho en la gestión de riesgo, digamos, en el caso puntual del municipio de Restrepo, que hizo el Instituto Geológico de Colombia, muestra que el nivel de riesgo y la sugerencia que dio ese estudio, que ya, verdad, ya tiene una suerte de años, sugiere un desplazamiento del centro poblado. Sin embargo, pues, como entendemos las condiciones de país, pues, y todas las disposiciones de los centros poblados cerca de la cordillera oriental están dispuestas cerca dentro de los abanicos aluviales de los ríos principales de estos centros poblados, por lo que una reubicación general de todas las ciudades cerca de la cordillera oriental pues sería inviable, ¿cierto? Pero se ha visto que se van haciendo procesos de drenaje, remociones de drenado para mantener al menos el nivel de riesgo con mediciones de alertas. Y sí, es en esa parte de la cuenca independiente donde se genera mucho material pétreo. Ok, muchas gracias, Marcio. Pasamos entonces a las preguntas específicas para Pedro. Simón, pregunta la doctora Nora Inés Carvajal. ¿Cuáles, no, candidata a doctor, cuáles son las potencialidades de los campesinos de hoy? Bueno, básicamente uno de los elementos o de los factores que más hay que rescatar es que adoptando la definición de lo que es la capacidad de adaptación dentro del contexto de cambio climático, es perfecta. Realmente esos potenciales que hay en los campesinos frente a las capacidades de adaptación que verdaderamente se necesitan para hacerle frente a esta problemática relacionada bien sea con la tierra, con las aguas, con todos los recursos naturales. En efecto, esa capacidad de adaptación yo creo que son los que mejores ejemplos dan en el territorio y a nivel también, llamémoslo, investigativo. Gracias, pero Julio César Caro pregunta, ¿qué sabiduría en específico? Bueno, hay varios elementos. La capacidad de ellos de leer, de interpretar y de evaluar rápidamente cualquier aspecto relacionado con su, llamémoslo, especialidad. Hay que tener en cuenta, el que es ganadero sabe fundamentalmente de su oficio. El que es agricultor, papero, sabe de ese trasegar. Asimismo, las mujeres, por ejemplo, saben de las especies menores. Llámese curíes, conejos, gallinas, gansos, todo eso. Pero usted no le vaya a preguntar al señor que no se ha metido con gallinas a preguntarle cómo trata una enfermedad relacionada con las gallinas o con las ovejas cuando son del manejo digamos, de la mujer o de las condiciones particulares de cada, llamémoslo, conocedor o sabedor del tema. Entonces, desde el punto de vista específico, es saber interpretar y saber reaccionar con una solución a bajo costo. Si a nosotros nos ponen en esas condiciones, si no tenemos el laboratorio a mano, si no tenemos el Bademecum, si no tenemos cantidades de tecnologías, difícilmente podemos salir a flote. Y entonces, en ese sentido, en específico, eso es muy importante, a bajo costo, rápido y además práctico y sencillo. Bueno, ahora hay dos preguntas, una de Giovanni León y una que es complementaria de Sergio Andrés Leighton.
Entonces, ¿considera usted que la tecnificación de los procesos altera el conocimiento ancestral de nuestros campesinos? Y la parte complementaria de Sergio sería, ¿cómo rescatar el conocimiento tradicional existente del campesino? Y si considera que hay existencia del conocimiento ancestral, seguramente asociado a las comunidades indígenas. Bueno, la tecnificación, desde luego, es como un choque y es una puja de, llamémoslo, de oportunidades. Nosotros sabemos que la tecnificación del campo es orientada hacia, pues, muchos enfoques de la revolución verde, de la mayor productividad, de mayor, como dicen, ganancia, en últimas. Pero, como dice alguien, es como si, y no me lo dijeron con esas palabras, pero me lo dijeron, es como meterle droga al cuerpo para que responda rápido y después el cuerpo se resiente. Así pasa con el territorio. Cada vez que se le mete, como dice, un esfuerzo o una mayor presión, y en este caso, por ejemplo, hablemos de un tractor, el tractor lo que hace finalmente es alterar una cantidad de propiedades físico-mecánicas del suelo, desde la misma estructura hasta la pérdida precisamente de los elementos más finos. Entonces, si el campesino valora todo eso y sobrepone los mecanismos de conservación a largo plazo, ellos tienen la capacidad de decir por cuál opción se van. Si por la tecnología de sacarle el mayor provecho, que es uno de los procesos o de los problemas que están ocurriendo cuando se arriendan las tierras, se arriendan y el otro sencillamente lo que hace es sacarle la mayor productividad, o si efectivamente algunos dicen, no señor, yo quiero seguir con la forma tradicional, y en algunos casos, por decir algo, pongo el ejemplo más característico, Cerrejón. Cerrejón no usa tractores para recuperar los suelos que hace de posminería. ¿Qué hace? Utiliza bueyes. ¿Por qué utiliza bueyes? Porque se ha identificado que los bueyes en muchas formas pues son más lentos, pero son menos agresivos con los procesos de compactación y sobre todo compactación que no se ve en los primeros horizontes, sino que se ve por allá en los horizontes veo más profundos. La otra pregunta relacionada con... ¿Cómo rescatar el conocimiento tradicional existente del campesino? Ese es uno de los... Esa es una de los grandes retos, yo pienso, de la parte, llamémosla académica o científica, que nos obliga realmente a identificar metodologías, a identificar formas de extraer, sistematizar y desde luego valorar. ¿En qué sentido? No quisiera adelantarme, pero uno de los temas que está ahorita en la publicación de Perspectiva Geográfica está precisamente relacionado con esa confrontación y con el uso de unas herramientas sistémicas de la teoría general de sistemas que se pueden utilizar, herramientas llamémoslo, de diálogo de saberes, herramientas de esa naturaleza que no riñen, sino que más bien buscan el acercamiento y llamémoslo el puente entre los dos conocimientos. Desde luego que para mí, desde el punto de vista del saber científico, acercado hacia el conocimiento, ese es el principal reto. Nosotros conocemos muchos procesos y proyectos de, llamémoslo, diagnósticos rurales participativos, investigación participante, pero los grandes cuellos de botella siempre han sido cómo sistematizamos y cómo colocamos, llamémoslo, en un parangón o en una comparación desde el punto de vista de cómo utiliza un campesino la planta para saber si es ácido o si es favorable determinado terreno para un cultivo. Y ellos lo saben hacer, pero nosotros difícilmente llegamos a ese nivel o a ese entendimiento como lo hacen ellos a través de la práctica de muchos años. Bueno, aquí Lorena Rivera plantea dos preguntas. ¿Cómo podría hacerse el levantamiento, tratamiento y análisis de información que permite definir cuál es el acervo o conocimiento tradicional? Y la otra, ¿cómo podrían abordarse las diferencias y la multiplicidad de saberes en comunidades que, a pesar de compartir un territorio y elementos culturales,
son diversas? Arranco por la segunda. En la medida de que hay especialidades también desde el punto de vista de su mayor experiencia, de su mayor contacto, bien sea el campesino que está acostumbrado a trabajar con bueyes o el campesino que está acostumbrado a determinados tipos de cultivo. Entonces, desde ese punto de vista, llamémoslo, uno tiene que buscar realmente, no es que todo el campesino sepa de todo, pasa idéntico o igual como pasa con las formaciones académico-científicas. ¿Qué quiere decir? El que sabe de puentes sabe de puentes y el que sabe de matas sabe de matas, ¿sí? No quiere decir que si a uno le preguntan cómo se llama ese puente o qué tecnología, pues uno se la inventa. Pero así pasa con los campesinos. Entonces, desde el punto de vista de que en un mismo territorio hay diferentes saberes, es lo lógico. Uno no puede saber o uno no puede identificar de inmediato que el campesino A o B es el especialista o el experto sabedor del tema, sino que tiene que hacer realmente el acercamiento mediante, llamémoslo, uno puede decir análisis o conversaciones o entrevistas semiestructuradas, no estructuradas o investigación participante, todas son válidas, pero no quiere decir que todas sirvan para todos los casos, porque así como hay campesinos que no hablan, pero que sí hacen, entonces sencillamente uno, acompañándolo en las faenas, muchas veces aprende más, consigue más la confianza, porque lo más difícil de este proceso es romper el hielo, ¿no? Tener la confianza, tener la sinceridad, tanto en el sentido del uno como hacia el otro. Entonces, desde el punto de vista de ganarse la confianza y ganarse, digamos, el cariño para que verdaderamente suelten, porque ellos terminan a uno diciéndole, pero como ustedes vienen y uno sabe que ustedes saben más que uno, pues uno responde lo que ustedes quieren oír, más o menos lo que le están diciendo a uno. Entonces, desde ese punto de vista de esta investigación, realmente el método más viable y más certero es compartir directamente las experiencias. Gracias. Pregunta Jenny Patricia, ¿cómo perciben los campesinos desde su sabiduría los efectos del cambio climático en su región? Dentro de las investigaciones o dentro de los contactos que se hicieron bueno, de los 50 y pico municipios que hay en el área de estudio, la mayoría de los campesinos que les ha afectado el clima, básicamente lo referencian como un clima loco, un clima cambiante, un clima que ya no se deja manejar, como un clima que es básicamente, llamémoslo, brusco o poco manejable. ¿En qué sentido? Todos identifican entre 15 y 30 años el cambio hacia atrás. Y eso más o menos está coincidiendo con unos análisis llamémoslo, de tendencia a nivel estadístico de las variables de precipitación y temperaturas, que es lo que efectivamente se ha encontrado en la zona. Claro, alguien podría decir 15 años es muy poco, pero 30 ya es suficiente. Entonces, claramente los campesinos en algunos sitios dicen, aquí el clima no ha cambiado mucho. ¿Cómo ha cambiado? Ha incrementado, las lluvias ya no son tan moderadas, ya ahora los vendavales son más fuertes. Anteriormente se podía predecir mejor con las cabañuelas, inclusive. Ahora dicen, no aplican las cabañuelas. ¿Y qué es eso en últimas o en términos prácticos? Hombre, que la memoria estadística se ha perdido. La memoria estadística de las series de tiempo. ¿Y qué eso en sentido práctico? Pues sencillamente los campesinos dicen, ahora hay que echarle, para poder competir contra el clima, echarle toda una serie de líquidos o de lo que ellos llaman líquidos, que son los agroquímicos para control de plagas. El incremento de plagas que se ha generado, bien sea por el mal uso de los agroquímicos o por los efectos del cambio climático, es sorprendentemente alto. Esos son evidencias claras de cómo interpretan ellos el cambio climático. Y hay muchas más que pues, por temas de tiempo no me extiendo. Gracias. Carlos Alvarado pregunta, ¿qué relación encuentra entre el conflicto de uso del suelo y los tipos de conocimiento? ¿Qué pensó en tener en cuenta ese tema en su trabajo? El conflicto de uso del suelo está enfocado básicamente con unos preceptos o unas metodologías, ¿no? Entonces, si uno utiliza
la metodología del Departamento del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos o la metodología de la FAO o cualquiera de esas metodologías, pues inmediatamente entra con un sesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto verdaderamente es el deterioro o la alteración o la pérdida de alguno de los elementos o funciones a largo plazo. Entonces, si desde el punto de vista del campesino, por decir algo, gente que ya sabe que le entró, como dicen, el proceso de deterioro, difícilmente ellos van en contra y saben a ciencia cierta que una vez sobrepasa cierto umbral es imposible de recuperar en los términos humanos. Puede que en los términos geológicos sea otra consideración, pero los campesinos identifican claramente ese término de conflicto de suelo, no con los términos nuestros, ¿sí? Que hacemos un uso potencial y luego un uso actual y cosas de esa naturaleza. Pero sí, efectivamente, o sea, el hecho de que uno comienza a hablar con ellos, ellos dicen, efectivamente, aquí lo que hay que cultivar es tal cosa, porque lo otro no se da, ¿por qué no se da? Porque yo lo he ensayado, o porque mi vecino lo ensayó, o porque mi familiar lo hizo de esta manera y ya no da. Cosas de esa naturaleza. Entonces, con sus propias palabras y con sus propios términos, claramente clasifican los conflictos de uso del suelo. Gracias, Pedro. Pregunta Gloria Lucía Camargo. ¿Se podría esperar que la sabiduría campesina se adapte a las variaciones de condiciones tecnológicas, climáticas, económicas, etcétera, y siga siendo sabiduría campesina, pero resiliente? Toda la sabiduría campesina, en el fondo, es lo más resiliente. ¿Por qué razón? Porque si no, no existieran o no persistieran los métodos de producción particulares de ellos. Claro, alguien podría decir, antes aquí se sacaban tantas cargas por fanegada o para hectárea. Desde luego que el deterioro se identifica, pero la resiliencia, o mejor dicho, lo que llaman en la teoría de sistemas, la entropía negativa o la negentropía a partir del conocimiento ancestral es lo que le da la capacidad de ellos mantenerse en un modelo de producción. Y ellos saben exactamente qué pueden sacar, qué pueden obtener de rendimientos. Que con los cambios del clima están completamente convencidos. Dicen, hoy día ya no podemos producir como se producía antes, porque la tierra está cansada, porque vienen más plagas, porque las variedades de las semillas se han perdido, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, digamos que uno puede interpretarlo de esa manera. Gracias. Pregunta Flora Espejo. ¿Considera que el cambio de uso generado por temas como el turismo afecta en cierta medida a los saberes campesinos? Esto porque en algunos sectores el turismo genera más oportunidades en términos de ganancias económicas, entre otras. Desde luego que sí, pero con todo el respeto de los, como dicen, investigadores en los temas de ecoturismo, agroturismo y toda la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque precisamente una persona, por decir algo, hablo de Boyacá, que vende una hectárea en tantos millones, ¿sí? Y efectivamente está cansado, los hijos no le ayudan, porque anteriormente el modelo era que los hijos entraban en la producción desde corta edad y hoy día los hijos lo que hacen es salirse de la zona agrícola o de la zona agraria para venirse a las ciudades. Entonces, desde esa lógica, lo que hay es un desplazamiento del saber. Entran los señores o las señoras con sus hijos, ¿a qué? A descansar. ¿Y qué pasa con eso? Pues sencillamente van comprando para establecer sus áreas o sus casas de recreo o descanso. Eso es un desplazamiento desde el punto de vista de las condiciones de mercado versus esta presión que ejerce fundamentalmente los grandes centros urbanos. ¿Quiénes son? Bogotá, Tunja, Duitama, Sogamoso. Todos ellos están presionando y de ahí que muchas veces el concepto de territorio versus lo que es corredor. ¿Corredor en función de qué? De unas carreteras que no se hacen para beneficio del campesino, finalmente. Se hacen es para el beneficio de los que demandan bienes y servicios, ¿sí? Entonces, esos bienes y servicios, ¿por ahí qué va? Pues va la función de la vivienda del fin de semana, la vivienda de descanso, cosas de la naturaleza, y en ese sentido sí existe un desplazamiento como tal.
Muchas gracias, Pedro Simón. Por ahora terminamos las preguntas específicas. Vamos entonces a las preguntas dirigidas a la doctora Claudia Patricia. Por parte de Carlos Enrique Castro, ¿cómo analiza el impacto de los túneles que se plantean para la extracción de oro por Minesa? ¿No hay un efecto a las aguas y el caudal ambiental de los ríos? Aló, Claudia, no has activado el micrófono. Ok, pide un segundo, Claudia, que está tomando alguna nota. Igual pueden seguir incluyendo sus preguntas. Podríamos retomar si nos quedara espacio más adelante algunas. No sé si... no ha podido activar la cámara, pero no, solo nosotros te vemos, activa el micrófono. No sé si tienes dificultades con el micrófono. Claudia, ¿sí me escuchas? Listo, si escucha, por favor activa el micrófono porque no lo tienes activado. Profe Claudia, si quieres, si gustas, salte de la llamada y vuelve a ingresar. O sea, reactualiza la página con la tecla F5 o con la actualizar del Google para que te solucionen los errores a veces de compatibilidad que te salen con la llamada. Bueno, entonces mientras Claudia hace su reconexión. Creo que ahora sí, perfecto. Ok, ya. Perfecto, sí, señor. Hace la pregunta, Gracias, Claudia, la vuelvo a repetir. Señor, perdón, me vuelves a hacer la pregunta, qué pena con ustedes, pero Sí, estaba claro. aquí. Sudé. Carlos Enrique Castro pregunta, ¿cómo analiza el impacto de los túneles que se plantean para la extracción de oro por Minesa? ¿No hay un efecto a las aguas y el caudal ambiental de los ríos? Sí, por supuesto. Ese efecto, es decir, cuando uno empieza a tomar todas las actividades de la fuerza motriz, indudablemente lo tiene uno no solamente la actividad como tal, sino los impactos que eso suscita, y es lo que vamos a evaluar cuando nosotros estamos en la evaluación ambiental, en lo que es el impacto ambiental como una de las fuerzas motrices del modelo, por supuesto. Aquí cabe señalar que la información que nosotros hemos trabajado es información oficial. Entenderán ustedes que, por supuesto, tenemos mucha parte en la ilegalidad o digamos que en la ilegalidad e informalidad en la minería, y que es un tanto difícil también llegar a permearlos, pero también contemplamos, procuramos contemplar el grueso y esas multinacionales que por supuesto son una de las preocupaciones particularmente en ese páramo. Ok, gracias. Sergio Andrés Leito pregunta algo que ya está relacionado con lo que tú avanzas. ¿Cómo en la investigación se incorporan las potenciales enfermedades externas referidas a multinacionales y demás? Me imagino que si tú estás hablando de enfermedades externas, es porque me estás diciendo de las enfermedades que se suscitan por las actividades de todas esas multinacionales. Este es otro elemento que nosotros lo abordamos desde la exposición y efectos en salud, es decir, cuando estamos haciendo todo el análisis de la sociedad en ese modelo, nosotros nos vamos a buscar todos los datos que tenemos en hospitales, CISBEN, centros de salud,
donde encontramos la información que nos permite a nosotros conocer el número de casos, es más, la que está en el Civigila, donde vemos la enfermedad, el número de casos, entramos a mirar tema de prevalencia, entramos a mirar aquí un tema, por supuesto, asociado a salud, y esa salud así vista en términos de actividades particulares en ingeniería, está totalmente relacionado con los trabajadores. Y lo que hemos encontrado como resultado particular en este tema, por supuesto, son enfermedades de origen respiratorio. Ok. Pregunta Carlos Enrique Castro, ¿de dónde se obtuvo la información sobre bosques en el páramo? Bueno, recordemos que nosotros hoy tenemos la ley 1712 del año 2014, que es la ley de transparencia y el derecho del acceso a la información pública. Toda la información que nosotros tenemos y que hemos trabajado es totalmente oficial. Tenemos nosotros, abordamos la información desde el IDEAM como organismo que consolida la información ambiental del país, como por funciones establecidas en la ley 99, y por supuesto nos apoyamos con todo lo que tiene el von Humboldt, parques naturales, que igual está totalmente relacionado con esa relación en el IDEAM. Gracias. Gloria Lucía Camargo pregunta, ¿podría comentarnos un poco más detalladamente cómo fue la experiencia con la comunidad mediante la metodología de observación participante en la salud de los ecosistemas? Sí, Gloria Lucía, esta metodología nosotros la acabamos de utilizar en otro páramo que ya tenemos unos primeros resultados, que fue el páramo de Pisba. Lo primero que se hizo fue establecer la ruta que se iba a llevar en ese páramo para poder abordar los determinantes sociales y ambientales. Por demás, a ese páramo, esto fue hacia marzo de este año, no, hacia febrero de este año, en Socotá, se encontraron con un grupo dirigido por un profesor de la UPTC y unos estudiantes de la UPTC, y nos ayudaron mucho, les ayudaron mucho a las niñas que hicieron todo el recorrido porque estuvieron una semana en el páramo. De hecho, quedamos de hablar con ellos para ver cómo también nos apoyaban a nosotros en el tema de la investigación, y ellos iban a trabajar, era un tema de de comunicaciones y algo de geología, etcétera. La comunidad fue, porque nosotros ya llegamos, fue al páramo, se hizo el recorrido a través de la Ruta Libertadora, y lo que se hizo fue hablar con los campesinos de la región y poder, y que ellos expresaran cómo, primero, con sus palabras, cómo entendían el cambio climático, porque yo por ahí en uno de los chats leía, y esa es una verdad de a puño, que este es un tema donde todo ese efecto del cambio climático, a todo le echamos la culpa, pero realmente cuando nosotros queremos materializar y poder entender y poder volverlo cifras o poderlo volver algo que podamos realmente expresar, no es fácil, porque eso nos obliga a que nosotros tengamos que tomar datos, irnos a todo el análisis del cambio climático para poderlo interpretar ya en el territorio. Entonces, entenderle a la comunidad cómo ven ellos el tema del cambio climático y cómo es que ellos han clamado para que se les atienda. De hecho, utilizando esa metodología, tuvimos la oportunidad también de tener el diálogo con el director del parque, donde se vieron las posiciones no solamente de la comunidad, sino también la posición del Estado.
y eso nos sirvió a nosotros para poder analizar, interpretar y poder llegar a más. De ahí es donde yo les digo que fuimos a buscar, ellos en esa metodología le ayudan a uno en su diálogo a buscar más información y poder encontrar casos de, por ejemplo, enfermedades que están asociados con la industria minera y que realmente les sirven a uno para poder entender, porque nuestro tema, por supuesto, no es llegar a la salud humana, sino a la salud del ecosistema. Entonces, poder entender cómo esos efectos producidos por el mismo hombre afecta al ecosistema que finalmente redunda hacia él. Disculpe, qué bueno, Claudia, que has trabajado con personal de la UPTC. Nosotros con Gloria precisamente estamos interesados en interactuar con tu grupo de investigación para unas investigaciones conjuntas de las cuales hablaremos más adelante. Okay. Pregunta Giovanni León. En condiciones geopolíticas, ¿qué factores subyacentes encuentras relacionados con la salud de los ecosistemas? Bueno, la pregunta es interesante en el sentido de que no es fácil cuando nosotros miramos, porque esa parte geopolítica lo vemos nosotros es realmente cuando evaluamos la respuesta dentro del modelo, porque la respuesta es donde está todo lo que hace el Estado, lo que hacen donde involucran a todos, hasta los convenios internacionales, y allí es donde se pone en contexto cómo la respuesta a esos efectos o a esas fuerzas motrices o a esos eventos que nosotros tenemos frente al cambio climático realmente se están abordando. Y por supuesto, vemos nosotros y sabemos que cuando hablamos de cambio climático, en forma inmediata tenemos que estar pensando en adaptación y tenemos que estar pensando en mitigación. Y no podemos quedarnos con la adaptación desde el papel y desde unos lineamientos gruesos que difícilmente los vamos a poder contextualizar en el territorio, porque lo que sí es claro, y también nosotros lo procuramos hacer dentro de la investigación, es materializar lo que siempre hemos sabido, que debemos trabajar desde lo local a lo global. Y el cambio climático siempre nos lo han sugerido, siempre nos lo han dicho. Tenemos resultados macro con escalas que el nivel de detalle, por supuesto, no lo podemos abordar. Trabájenlo desde lo local, entiéndanlo desde lo local y hagan y formulen sus verdaderas opciones de adaptación y de mitigación con base en el territorio en estudio. Y eso es lo que nosotros procuramos hacer dentro del modelo. Gracias. Jesús David Hernández pregunta, dentro de los aspectos de la fuerza motriz, está el capital social. ¿Qué valor agregado da este al modelo DTS? Bueno, el capital social, porque nosotros cuando evaluamos los determinantes sociales en salud, entramos a mirar toda la parte que está relacionada no solamente con la parte de la complejidad de los casos, sino también a mirar la percepción del riesgo. Fíjense que nosotros hablamos de vulnerabilidad y hablamos nosotros de amenaza. Eso hace que de fondo nosotros tengamos que hablar de riesgo. Y por supuesto, la percepción del riesgo y la comunicación. Y ojo con esto, si bien hay unas metodologías para comunicar el riesgo en salud, lo que nosotros hacemos es también, por supuesto, el riesgo en salud, pero luego de que nosotros concretamos el riesgo a la luz de la vulnerabilidad y la exposición que sufren esos dos determinantes dentro del ecosistema en evaluación. Muchas gracias. Pregunta Floralba Espejo. ¿Algo que afecta en la salud
es lo referente a la contaminación por aguas negras y las malas prácticas sanitarias. Hoy aún se vierten desechos a los ríos, que desafortunadamente se generan en el ámbito rural y urbano. También se ha tenido en cuenta para el proyecto que se adelanta. Sí, claro. Claro, Floralba. Nosotros cuando estamos mirando todo el tema de los procesos naturales, cuando estamos mirando todo el tema de presión, entramos a mirar, por ejemplo, la contaminación orgánica y la contaminación inorgánica, no solamente de agua, sino que entramos a mirar el tema de aire, entramos a mirar todo el tema de suelos, en erosión, etcétera. Por supuesto, lo abordamos como una de los elementos de la fuerza motriz de presión. Sí, señora. Ok. Patricia Ortiz pregunta, ¿qué datos y escenarios desde cambio climático se consideran y cómo se articularon los determinantes estructurantes e interdiarios? Patricia, los escenarios que nosotros trabajamos fue al 2040, que fue a la luz de la última comunicación del IDEAM. Nosotros, para eso entonces, con base en esa primera experiencia, porque el tema de la salud ambiental vista a la luz de este modelo, pues es relativamente novedoso, y lo que ya nosotros estamos empezando a trabajar, porque ese sí hasta ahora está empezándose a trabajar, es involucrar el tema del cambio climático, pero como lo expresé anteriormente, mirando en el territorio. De hecho, este modelo de salud ambiental, pero nosotros vamos a llegar a un índice, y en tema de presión nosotros nos ganamos una investigación para trabajar la salud ambiental, en este caso en la zona alta de la cuenca del río Teusaca, y aquí estamos trabajando con el Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina. Es un grupo que está clasificado en A, y ellos se van a encargar de trabajar toda la parte genética de los microorganismos que encontramos nosotros en el ecosistema hídrico. Y por supuesto, allí en escenarios de cambio climático vamos a encontrar primero la distribución espacial de ese cambio climático, y luego cómo es el comportamiento a la luz de los escenarios con base en el tercer informe. Gracias, Claudia. Me va a permitir hacer una pregunta para los tres, y voy a empezar en orden inverso. Entonces, para que cada uno la responda. Dada la complejidad del cambio climático, por la diversidad de temas y relaciones, considerando la interdisciplinaria y la holística, desde la geografía, ¿cuál considera la prioridad de investigación sobre cambio climático? Entonces le doy la palabra a Claudia Patricia. Mira, yo pienso, Rigaud, y desde mi experiencia, que la prioridad del cambio climático, primero, entenderla desde el territorio, porque lo que nosotros encontramos del cambio climático es a nivel global, en una escala de trabajo que no nos permite ver la particularidad, y por esa razón, al no tener la particularidad, pues los resultados que generamos nosotros, pues no son muy representativos, porque lo que se hizo fue una generalización en términos claros. Si nosotros realmente lo estudiamos y podemos interpretarlo de cómo es que él realmente se ha comportado, y en ese cambio climático no solamente verlo, que, bueno, yo aquí estoy mirando, estoy contando. Dentro de esa gran investigación de cambio climático, nosotros, pues, por supuesto, tenemos
tenemos dos proyectos realmente, el del Atlas y el del Teusacá en este momento. Y nosotros venimos entonces introduciendo más variables para poder analizar ese cambio climático. Y en ese sentido nos permitiría a nosotros realmente no solamente ver la distribución espacial y temporal del cambio climático, sino también incluir en este caso las variables territoriales que realmente nos permitan generar política pública, que nos permita generar propuestas viables para que definitivamente tengamos nosotros opciones de mitigación y adaptación. Y aquí cierro, Rigor, con algo que tú dijiste en la primera diapositiva y que fue en una publicación de hace pocos días. Por supuesto, ya vemos nosotros que este tema de la pandemia, desde el punto de vista ambiental, sí ha generado, sí hemos visto los resultados que han sido en muy corto plazo. Por supuesto, el hombre es muy agresivo con el ambiente y aquí tenemos que ser conscientes de que tenemos que propender por la preservación del ambiente. Sabemos nosotros que la situación del cambio climático no es reversible. Cada día nosotros podemos disminuir las contribuciones de gases de efecto invernadero, pero de todas maneras el daño causado, revertirlo va a ser en un lapso muy grande, pero si las condiciones, digamos, ideales de contribución en gases de efecto invernadero, digamos que tienden a la disminución, pero los efectos del cambio climático sí son importantes, y en territorios como los nuestros, donde las contribuciones que hace el país en gases de efecto invernadero no sobrepasan el 0.4%, sí los efectos son muy grandes, dado, primero, la biodiversidad de nuestro país, segundo, la biodiversidad social y étnica de nuestro país también, y por supuesto la vulnerabilidad tan grande que tenemos, no solamente desde el punto de vista social, sino también una vulnerabilidad desde el punto de vista del componente físico-ambiental. Gracias. Entonces, Pedro Simón, tienes la palabra para respondernos cuál considera la prioridad de investigación sobre cambio climático. Hay que tener en cuenta, en este caso, considero los diferentes niveles. A nivel nacional, por decir algo, arrancando de lo general, hay que ponerle atención a lo que efectivamente se presenta en las comunicaciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Digamos, ese es el pensar nacional, ¿sí? Y allí, pues, efectivamente, Colombia asume dentro de la adhesión que hace al convenio, pues unos compromisos. Entonces ahí son compromisos, llamémoslos políticos, de gobierno, y que efectivamente, si uno los quiere ir bajando, pues análisis, llámese, de lo que se va a perder, sería lo más importante, ¿sí? O sea, ese tiempo en contra que tenemos frente a, por decir algo, se nos está perdiendo ecosistemas importantes, estratégicos, pues esos serían los de mayor relevancia. ¿Cómo se hace el abordaje? Pues desde el punto de vista de un análisis de la vulnerabilidad y mirando las capacidades de adaptación que tengan esos territorios. El tema de mitigación, particularmente, muy respetuosamente, digo yo, esos son compromisos políticos, ¿sí? Porque lo que acaba de decir la doctora Claudia, nosotros con punto 4, pues, pero recibimos sí los efectos del resto, ¿sí? Y desde el punto de vista de la capacidad de adaptación, pienso yo, una vez conocida la vulnerabilidad de esos territorios, bajándolos a niveles regionales y muy locales, mirar, oiga,
finalmente, ¿qué vamos a perder? ¿Qué es lo más vulnerable? Y atendamos eso. Entonces, desde esa lógica, ¿en función de qué? ¿Cómo mejoramos nuestra capacidad de adaptación? Porque quiéralo o no lo quiera, nos tiene que llegar a determinados sectores primero y luego a otros. Entonces, los sectores que seguramente tienen mayor vulnerabilidad, las costas, por efectos, los páramos, por ecosistemas altoandinos. Yo creo que en ese caso hay que mirarlo también con los focos desde el punto de vista del zoom que le hacemos o el alejamiento que le hacemos a cada uno de esos territorios. Gracias. Marcio, entonces le doy la palabra que nos respondas. ¿Cuál considera la prioridad de investigación sobre cambio climático? Digamos, mi opinión pues, a mi sensibilidad que he tenido yo en los territorios y en las áreas que yo he tenido de estudio y en los análisis de revisiones bibliográficas sobre los estudios que se ha hecho el cambio climático, normalmente se maneja el cambio climático como algo etéreo, algo transversal, algo que se mide con unos datos de gases y las valoraciones y las ponderaciones sobre las variables son de unos datos a unas escalas temporales muy grandes y se manejan unas escalas muy pequeñas y creo que la geografía ha cometido el error de buscar las discusiones necesarias, teóricas, ¿cierto?, del acercamiento desde la disciplina hacia el cambio climático, pero creo que ha cometido el error de permearse en esa globalidad y generalidad de la discusión. Entonces, si no se realizan estudios puntualizados con directrices formales, con levantamientos y críticas a las estaciones o a las formas en que se levantan las informaciones a mejores detalles, que se tenga un respeto por la información y por la trazabilidad de los datos, que se tenga un respeto por la importancia de las otras variables que interfieren o corresponden con el análisis del cambio climático, que se tengan informaciones respetables sobre ecosistemas, que se tengan informaciones a escalas decentes con el tema de coberturas, que se tenga un análisis decente sobre temas de desplazamientos o comportamientos urbanos y rurales, que se tenga un buen entendimiento con la, entre comillas, sensibilidad desde los ministerios y el sistema tecnológico con mejoras de elementos para disminuciones de sus gases de efecto invernadero, sabiendo que el aporte realmente grande es desde el sistema ganadero productivo, que está sobre suelos y áreas que realmente no son dispuestas para la ganadería, que se fuerzan sistemas productivos en este país, en el caso de Colombia, que no corresponden a las condiciones reales de los territorios. Si no se plantea una necesidad de la geografía de criticar este modelo de análisis del cambio climático a nivel general, y si no se critica con estudios de también la variabilidad climática, porque normalmente no se tienen estudios detallados como se tienen en otros países de fenómenos del niño, de fenómenos de la niña, de cambios de variaciones del viento, que se tengan efectos de la evapotranspiración en áreas donde la desertificación es importante, que se tenga en cuenta que eso genera otras influencias, digamos, con el recurso hídrico, que no sean noticias como se nos secaron los embalses, no, eso se estaba y se vio y se veía hace 40, 50 años según las modelaciones de los datos. Si no se hace ese respeto y ese interés desde la geografía de estudiar a una escala grande, profunda y que corresponda a intereses y críticas del Estado donde digamos, el Estado-nación, los lineamientos y las políticas de cambio climático simplemente seguirán cumpliendo los niveles de deforestación, tratar de proteger las áreas de bosque que se encuentran sin necesidad de conteos de captura de dióxido, no se tienen manejos de volúmenes de masas, no se tienen conteos bien hechos de temperatura, precipitaciones en áreas que son más vulnerables que otras. Aparece de repente un mapa de inundaciones y no se tiene trazabilidad anteriormente. Si se hacen los estudios de gestión del riesgo y gestión del cambio climático apropiada a la norma, y que todas las alcaldías y con trazabilidad con sus gobernaciones y con el Estado, no se hace, yo creo que si la geografía no ve una manera crítica a estos estudios, pues vamos a terminar cometiendo los errores que se han cometido antes cuando se analizaban otros fenómenos, cuando se analizó en los 80 las influencias de los manejos de los transportes y los diferentes medios, cuando se manejó el tema de contaminaciones hídricas, con el tema de las distribuciones de las ciudades, cuando se manejó el tema de conurbaciones.
si no se maneja de manera crítica y de manera prospectiva, siempre seremos nosotros los que generamos los documentos para que dentro de 30 años digan, yo creo que deberíamos otra vez manejar escalas pequeñas, grandes, corrijo. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que cerramos la sección del panel de discusión. Muy interesante. De mi parte, grandes aportes de los ponentes. Y quiero esta es la diapositiva de cierre, pero quiero dar la palabra a la doctora Nora Carvajal. Qué pena, yo te interrumpo. Quería hacer la última tema que se me había pasado aquí en la lista que había notado es, a nosotros se nos olvida que hay personas en los territorios, que se nos olvida que hay modelaciones y el mapa es simplemente un resumen de lo que se encuentra o de los datos que se tienen. Los mapas siempre ocultan más de lo que realmente sucede en el territorio y si no se mide la percepción de los que están allí y siempre son unas políticas generadas desde otras áreas o desde otros planteamientos o desde uno como investigador y no se maneja el tema de lo que mencionaba Pedro de la comunicación con las personas que realmente ven sus efectos, si no se maneja el tema de percepción tampoco vamos a llegar a nada. Gracias, qué pena. No, de acuerdo, y creo que las presentaciones de los tres lo ayudan a fortalecer. Gracias, Marcio, por esa última intervención. Entonces, como les decía, pues, les solicito ahora activar las cámaras, incluso para tomar como un registro, que nos veamos un poco más. Recordarles la invitación para la sección 2 de lo urbano a lo regional para el viernes 22 de mayo de 2 a 4 p.m. El moderador, el doctor Julio César Suzuki, y los ponentes María Jimena Manrique Niño, Natalia Isabel Gil. Entonces, de mi parte, pues agradecerle la participación a todos nutridamente, constantemente estuvieron los 45 conectados y agradecer al EPG por esta oportunidad de compartir con estos importantes investigadores en cambio climático, esas preguntas tan interesantes que abrieron una discusión muy enriquecedora, agradecer a las directivas de la UPTC, a las directivas del IGA, a los funcionarios del IGA, docentes, estudiantes graduados del EPG y todos los participantes, estudiantes investigadores que están aquí en la sección. Entonces, doctora Nora tiene la palabra. Muchas gracias, Rigaud. Solamente pues quiero agradecer a esta gran audiencia que nos ha acompañado en esta primera sesión, que estamos de manera virtual, pero de diferentes partes, no solamente de Colombia, sino de otros sitios como desde Chetumal, vimos por ahí a Bonnie, un saludo a Bonnie, y también agradecerte a ti, Rigaud, por haber moderado esta sesión de una forma cumpliendo con el tiempo y de una manera muy organizada, lo que conllevó a una discusión muy interesante a través de nuestros tres ponentes, a quien también agradezco, a Claudia Patricia, a Pedro Simón y a Marcio. Y me resta invitarlos, como ya Rigaud nos mencionó, para la sesión de mañana a las 2 de la tarde. La invitación será enviada 15 minutos antes. El doctor Suzuki, quien es el moderador, enviará la invitación. Para todos, una buena noche y muchas gracias por toda su participación. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los profes. Activar las cámaras y muchas gracias. Se cuidan, por favor. Patricia. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, Rigo. Gracias, Nora. Gracias, Claudia. Y gracias a los ponentes. Gracias a ti. Hola, Patricia. Buenas noches.
Buenas noches, un gusto escucharlos, de haber podido participar en la presentación. Me pareció muy buena, fue magnífica. Gracias. Gracias a ti, Bueno, Patricia. Y a comentar así para los que van quedando que también habían conectadas personas desde Perú, fuera de pues Argentina, México, y todas habían unos estudiantes. Ajá. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima sección, que será el día de mañana. Una buena Bueno, hasta luego, muchísimas Un gracias. abrazo para todos. Muchas Gracias. gracias. todos. Hola, Bonnie, ¿cómo estás? Hola, Felicidades. Bonnie. Excelente, Rigaud. Felicidades a todos. Qué rico Gracias. Nos vemos mañana. Ok. Abrazos. Lo Abrazo. mismo. Abrazos y saludos. A saludos. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, hasta luego. Yo soy el último en cerrar sección para no cortar. Bueno, Yo espero también, no nos alcanzamos a tomar la foto con todos. No, pero bueno, queda el registro, la grabación, entonces ahí van apareciendo de una u otra forma. Sí, para la próxima es una buena idea que ojalá es poner el mosaico y que todos activemos las cámaras. Sí. Pues tú lo dijiste, pero al final ya no se hizo. Sí. Pues resultó... Muchas gracias por la invitación, profe, la verdad. No, Marcio, pues muy interesante la discusión y tuvo muy buen público. Sí, me sorprendió la asistencia. Sí, qué bueno. De pronto incluso la cuarentena favorece la no ocupación de estos tiempos a estas horas. sí. Yo lo veo diferente, estamos atareados de tareas. Sí. Nora, muchas gracias. Claudia, a ti muchas gracias por la participación. Creo que empezamos muy bien. Entonces, muchas gracias.